8. Ay, pero es que ya. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? Sobre todo en un tema muy álgido para los equipos funerarios, que es el manejo de la muerte. Entonces, estas competencias personales para manejar momentos críticos es sobre todo para los equipos funerarios en la prestación del servicio. Y yo diría lo primero que para nosotros, los del sector exequial, la primera pregunta que tenemos que hacernos y que nos hacen muchas personas, ¿cuál es? Miremosla, Paulita. Hagámosle. Paula, ¿me está escuchando? ¿Qué pasó? Paula. Señora, acá estoy, que pena, es que no me corre la diapositiva, me toca salirme. ¿Las hace usted o si quiere yo las manejo desde acá también? Si quiere, porque es que no sé por qué no me pasó. Espere. Ahí usted podría, si quiere, compartir. Sí, yo la puedo compartir. Compártela usted ya, porque no me dejó pasarla, no sé por qué. Bueno, listo. Es mejor. Listo, Norma. Entonces, bueno. Bueno, entonces, en el sector algo clave y los equipos, no solo los equipos funerarios, sino los dolientes y de todo, muchos conceptos sobre lo que realmente es la muerte. Hay conceptos científicos, conceptos de médicos, hay conceptos de teólogos, hay conceptos de Hare Krishna, hay una cantidad de conceptos que todos concluyen, y esto lo he podido vivir en muchas charlas, en un solo concepto de que la muerte es un viaje. Pero tenemos que buscar una unidad de criterio dentro del sector más real. Y yo diría que aparte de todos los conceptos que puedan tener los que están participando en la charla, pues que la muerte es el fin de la vida. Esa es la muerte. Si alguno de los participantes en cualquier momento quiere hacer la pregunta o intervenir en ese caso, Pablita bien puede hacer. Sí, señor, Entonces, claro que sí. bueno, entonces esa es una de las primeras conclusiones que nosotros tenemos aquí y que vamos. La muerte es el fin de la vida. ¿Y qué genera el fin de la vida? Pues la muerte. ¿Qué genera la muerte en todos los dolientes, en los familiares y en todas las personas y en nosotros mismos? Porque no podemos ser ajenos cuando tenemos este tipo de calamidades. Pues en eso es que queremos compartir y vamos a hacer la charlita, una charla participativa para enriquecernos ambos, ustedes y mi persona. Entonces, la muerte, de acuerdo a unos conceptos, genera emociones y reacciones inesperadas. Total, en el momento que entra en shock la persona cuando le dan la noticia. Y no solo inesperadas, sino dolorosas. Emociones y reacciones inesperadas y dolorosas,
pero lo más crítico a veces es que son contradictorias. No sabemos muchas veces el tipo de reacción que van a tener nuestros clientes cuando entran, pues es decir, en el proceso de el manejo de la muerte de un ser querido. Y entonces ahí es cuando llegan a nuestra actividad. ¿Y cuál es nuestra actividad? Pues nuestra actividad es exequial. ¿Y qué es ser exequial o cuál es la actividad nuestra como funcionarios y como operarios? Pues prestar servicios funerarios. Pues en Guatemala y en muchas partes se pueden abrir lo que es el servicio funerario y a nivel exequial, pero realmente el servicio funerario consiste en la prestación del destino inicial, que es todo lo que corresponde en relación con la funeraria y el ritual de la velación, y el destino final, que ya corresponde a lo que es el cementerio. Eso en nuestra actividad pues es una labor noble, es una labor noble que desempeñamos, pero muy delicada, es una labor noble y muy delicada, porque nosotros somos testigos del dolor que deja la pérdida de un ser querido. Y lo más importante es que como funerarios en la prestación del servicio, siempre tenemos que buscar la forma de ir más allá. Siempre tenemos que buscar la forma de ir más allá. Todo el equipo debe buscar la forma de ir más allá, pero principalmente tienen que buscarlo, es decir, los asesores exequiales o los coordinadores en la prestación del servicio. Es decir, todo ese equipo multidisciplinario debe estar preparado para apoyar en todo momento esta experiencia de dolor que está viviendo el doliente o el cliente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es decir, ¿qué hacemos como funerarios y cómo hacemos lo que hacemos? Mire, desde la perspectiva organizacional de grupo e individual, lo que hacemos debemos hacerlo con calidez, porque esa será la que perdurará en la mente y en el corazón de nuestros clientes. Recuerde que siempre vamos a buscar es que quede en un grado de recordación el servicio que le estamos prestando. Entonces, eso que hacemos y cómo lo hacemos, debemos hacerlo a nivel grupal e individual con calidez, porque eso es lo que va a perdurar en la mente y en el corazón de nuestros clientes. Entonces, mire, nuestro equipo y nosotros como funerarios, ¿qué debemos hacer y tener en cuenta en todo tipo de servicio? Mire, debemos tener tacto. Debemos tener sensibilidad. Debemos darle un buen manejo al servicio. Debemos tener claridad en toda la trazabilidad. Calidad en todo lo que hacemos nosotros. O hasta caridad, porque es que hay ocasiones en que en las mismas empresas funerarias se le tiene que negar o le niegan un servicio a una persona porque económicamente a veces no dispone en el momento o etcétera de el dinero suficiente
o económicamente está muy mal para pagar un servicio funerario. Por eso tenemos que saber darle un manejo, contacto, sensibilidad, claridad, calidad en ese momento que le está marcando al cliente la vivencia del servicio. Es decir, es que no nos puede faltar ese de claridad y caridad. No nos puede faltar en un momento que marca la vivencia del cliente para que le presten el servicio. Entonces, debemos asegurarnos de qué debemos asegurarnos. Y nosotros debemos asegurarnos de que el cliente y los usuarios reciban lo que les hemos prometido, por lo menos que reciban lo que les hemos prometido, que de acuerdo al tipo de venta, es decir, ya sea por la previsión exequial, ya sea por los servicios prepagos, ya sea por una cotización directa o ya sea por los servicios tradicionales. Pero siempre nosotros debemos asegurarnos de que el cliente reciba lo que le hemos prometido. Es decir, en el caso ya del coordinador en la prestación, esto se convierte en el tangible de lo que el equipo comercial en determinado momento ha ofrecido, porque cuando se vende así anticipadamente, ese es el tangible. Entonces, no solo debemos asegurarnos de que ese cliente reciba lo que le hemos prometido como empresa, sino que ya como equipo también tenemos que revisar primero la estrategia de servicio. Tenemos que revisar cuál es la estrategia de servicio en nuestra empresa. Y tenemos que revisar el fortalecimiento dentro de nuestra empresa. Es decir, a nivel cliente interno, impulsando el desarrollo personal de todo el equipo de trabajo. Cuando nosotros tenemos un equipo que revisa la estrategia del servicio y que está fortalecido en todo sentido, podemos decir que tenemos un equipo profesional de trabajo. Y eso, con capacitación, etcétera, entonces se convierte en un equipo y en un gran equipo multidisciplinario. Entonces, mire, hablando del primer punto, o sea, revisando la estrategia, pues es decir, todos sabemos que en las empresas hay y tenemos al entrar, etcétera, plasmado lo que es la misión, la visión y los valores, pero muchas veces uno les pregunta a los mismos funcionarios y realmente no tienen respuesta y no saben. Saben que está ahí, pero no se lo han aprendido, no lo han practicado. Y hay que tener en cuenta que esta misión, esa visión y esos valores siempre se van a ver evidenciados en la estrategia de servicio. ¿Por qué nosotros, es decir, iniciar y la charla es sobre momentos críticos? Pues porque momentos críticos es toda experiencia en la que un cliente entra en contacto con la empresa o con la funeraria y que da como resultado su impresión o percepción del servicio, sobre la calidad del servicio. Es un momento crítico que exige definiciones, aportes y sin duda una dinámica para el proceso de diálogo, negociación y prestación del servicio funerario. Por eso lo determinamos como momentos críticos, porque no hay momento más crítico para un ser humano que el momento de la muerte.
todos los otros momentos críticos, financieros, económicos y de todo, tienen una solución diferente, pero menos la muerte. Entonces, es importantísimo, y más adelante, si quiere, podemos mirar en lo que corresponde a nivel general lo que es una visión y lo que son los valores, porque todo esto es lo que se va a evidenciar en la estrategia de servicio. Ahora, claro, lo más importante, mire, es que el fortalecimiento del desarrollo personal tiene que empezar por el cliente interno. O sea, uno, lo primero, el trato al cliente interno. Una muestra a seguir en el trato que se le debe dar a los clientes y a los dolientes de acuerdo con los parámetros administrativos es la atención al cliente interno, porque es lo que él va a irradiar, es lo que va a reflejar y es lo que va a brindar hacia ese tipo de cliente externo. Entonces, segundo, dentro de ese desarrollo personal, va él a poder aplicar en ese fortalecimiento el apoyo de la experiencia del cliente. Hay que apoyar la experiencia del cliente, positiva o negativa, siempre para mejorarla, siempre para mejorarla. Por eso es muy bueno escuchar primero a los clientes. Y tercero, como director, como propietario, como jefe de servicio, el que esté al frente debe estar seguro de que ese equipo que va a atender el servicio cuenta con la formación necesaria para construir una experiencia positiva en el cliente. Esta partecita es muy interesante y es lo más importante de un equipo profesional y multidisciplinario en una funeraria. Ese equipo tiene que, es decir, estar seguro que tiene la formación necesaria para construirle esa experiencia positiva al cliente en un momento de dolor. Cuarto, como director y como propietario, etcétera, tenemos que, es decir, ¿sabe para qué trabajan las personas a su cargo? Eso, hay directores, hay jefes en muchas empresas que no tienen ni idea, sino son nombrados ahí por afinidad o por la familiaridad o por lo que sea. ¿Saben cómo lo hacen las personas que están trabajando a su cargo? Pregúntese si está conforme él con los resultados que le está brindando ese equipo de personas que tiene a su cargo. Esas son preguntas que tenemos que hacernos permanentemente, sobre todo en los niveles, no solo, repito, de propietario, de jefe de administración, sino como encargado, porque es que cuando uno está de jefe, de coordinador atendiendo el servicio, uno tiene que ser responsable de eso. Entonces, en ese momento el que sabe es él. Él es el jefe, él es el dueño, él es el que maneja el servicio. Y entonces él debe conocer primero las creencias y actitudes de los empleados frente al servicio. Los que van a participar en el servicio, es que mínimo en un servicio exequial participan mínimo 7 personas de un equipo en toda la trazabilidad del servicio. ¿Y por qué es importante que él conozca eso y el jefe? Porque es que tiene que saber en qué está invirtiendo. Él tiene que saber que no solo está invirtiendo con el ánimo de crecer su empresa, de capacitar el personal, sino que está invirtiendo en enriquecer multidisciplinariamente el equipo que tiene en la atención de este tipo de servicios.
Entonces, mire, aquí tenemos que tener en cuenta algunos consejos para el mejoramiento de ese tipo de estrategia del servicio. Miremoslo nosotros entonces en relación con el cliente interno. El cliente interno, es decir, lo primero que tenemos que hacer, y eso es muy importante tener en cuenta aquí, el tipo de perfil cuando ingresan a la empresa. Pero ya con nuestros equipos de clientes internos, lo primero que tenemos que hacer y lo que tienen que hacer es motivarlos permanentemente en su razón de existir dentro de la empresa. Porque es que esos equipos se convierten en un activo humano. Son importantes dentro de la empresa. Tienen un valor, mire, importantísimo para existir dentro de esa empresa. Pero al mismo tiempo también hay que buscar la forma de satisfacer sus necesidades tangibles, el qué de su razón y el cómo los hace sentir. Porque es que, bueno, la razón de existir dentro de la empresa hay varias, pero la razón de que él esté trabajando ahí es porque está buscando la forma de suplir muchas necesidades primarias que son las tangibles, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que si él está bien en su empresa, que si él se siente bien y que si él está brindando resultados, su empresa está bien, su empresa está brindando resultados y su empresa va camino al éxito y al objetivo que ha programado. Pablita, no sé si hasta ahorita ahí hay algún tipo. Bueno, no sé, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, No tome el hasta tiempo. ahí. Vamos muy bien, muchas gracias. Listo, Bueno, entonces gracias. continuamos. Aparte de esos punticos que hablamos, entonces altos indicadores de satisfacción y lealtad de parte de sus clientes internos. Es que nosotros tenemos que tener indicadores para estar permanentemente en medición de satisfacción, de logros, de saber que cada uno está haciendo lo que le corresponde en la mejor forma. Pero tenemos que tener mediciones de parte de nuestros clientes internos. Nosotros tenemos que sondear las necesidades de formación, es decir, el entrenamiento que requieran, y entonces cuando uno ha sondeado a todo su equipo, diseña un plan de formación integral. Claro, y cuando diseña con su equipo un plan de formación integral, lo primero que tiene que hacerlos y lo que tiene que hacer todo ese equipo es enamorarse de su trabajo. Es decir, hacer su trabajo con amor, con pasión, que le guste lo que está haciendo. Vivir enamorado de su trabajo. Y cuando uno está enamorado, es decir, ustedes saben cómo es que uno actúa cuando está enamorado. Y en este trabajo nuestro, ese amor siempre, siempre se va a irradiar buscando ¿qué? Buscando esa satisfacción integral del cliente en el servicio. Pero al mismo tiempo, en el balance y en el balance personal de la prestación de la labor desarrollada en el día, tiene que él mirar cómo lo ha hecho y hacer él también entonces un tipo de seguimiento de cómo es que está haciendo él su labor y qué resultados le está brindando. Mire, en relación con la promesa de servicio, hay que definir unos niveles de servicio. Y esos niveles de servicio están en el qué
y en el cómo. El primero, ¿el qué? Ese nivel de servicio, ¿qué es lo que busca? Pues que satisfagan las necesidades expresadas por el cliente. ¿Y el cómo? Pues las que no expresó el cliente. Recordemos que siempre tenemos que como equipo funerario ir más allá y brindar dentro del servicio un algo extra. Estar atentos a ese cliente que no nos ha expresado de pronto que su dolor le está generando un dolor de cabeza, que tiene mareo, que se está sintiendo asfixiado, etcétera. Eso no está expresado por el cliente, pero nuestro equipo en el cómo tiene que estar atento a eso. Y entonces es ahí donde se brinda un algo extra. Brindarle un vaso de agua, brindarle una pastilla para el dolor de cabeza, estar atento en todo momento y, es decir, demostrarle que le quiere colaborar en cualquiera de las necesidades que tenga. Entonces, cada integrante de ese equipo, cada integrante de todo lo que es la empresa y nosotros como equipo estamos en la obligación de entrenarnos en hacer preguntas motivadoras en relación con qué. Y tenemos que estar entrenados en eso. Tenemos que a nuestro equipo hacerle todas esas preguntas sobre nuevos comportamientos, sobre conocimientos del servicio, etcétera, normativos, las actitudes y habilidades que ellos puedan poner en práctica. Es decir, ese equipo tiene que construir su promesa de servicio de tal forma que sea vivida por cada uno en cada contacto con el cliente. Es que el equipo siempre en el contacto con el cliente, en relación con la situación que está viviendo, debe hacerlo como si fuera con un familiar de él. Es importantísimo que esté tan comprometido que lo haga en esa forma. Por eso, pues, mire, tercero, el perfil que se requiere para sorprender a sus clientes, entonces, agréguele lo que estamos diciendo, agréguele valor, agréguele así de sencillo. Ahora, a todo ese equipo revisen el nivel de competencias básicas. ¿Hasta dónde va la competencia de cada uno en el manejo y en la trazabilidad del servicio? Pero a todo el equipo también, y todo el equipo tiene que tener primero conocimiento de procesos. Claro, si el equipo no tiene conocimiento de los procesos que hay en su empresa, de los procesos que hay en el servicio, de la trazabilidad, etcétera, gravísimo. Y no solo tiene que tener conocimiento de procesos, tiene que tener conocimiento de procedimiento del negocio. Pero más allá, tiene que tener conocimiento de la competencia. Porque es que él tiene que conocer cómo actúa la competencia, quién es su competencia y dónde está ubicada su empresa y dónde está ubicado su equipo dentro de toda esa competencia. Podríamos ampliarnos mucho más en ese tipo de análisis comparativo. Entonces, mire, dentro del nivel de competencias,
que estamos hablando y que tiene que tener ese equipo, de acuerdo a la trazabilidad, etcétera, revise el nivel de competencias en cuanto a qué. Entonces, miremos estos punticos. En cuanto a qué es que va él a revisar el nivel de competencias y cada uno de nosotros en cuanto a qué es que lo vamos a revisar. Primero, tenemos que revisarlo, ese nivel de competencias en relación con la orientación al cliente. Segundo, en relación con inteligencia emocional. Tercero, comunicación en cuanto a la comunicación empática. Y cuarto, en relación con el trabajo en equipo. Porque es que cuando nosotros revisamos este nivel de competencias y estamos analizando detalladamente cada uno de estos niveles, perfectamente podemos definir un plan de trabajo. Un plan de trabajo para mejorar en todo sentido. Entonces, mire, entramos ya a analizar primero en la orientación al cliente. Ese equipo de trabajo en relación con la orientación al cliente, ¿qué tiene que tener en cuenta? Primero, que debe ser recursivo, es decir, ese equipo debe tener recursividad. Tiene que ser un equipo recursivo. ¿Y en qué consiste ser recursivo dentro de un equipo? Es decir, consiste en buscar permanente opciones de solución hacia sus clientes, opciones de oferta, etcétera. Siempre debe buscar permanentemente opciones. B, ese equipo tiene que tener iniciativa, porque es que él es el que sabe, él es el que está manejando el servicio. Entonces, tiene que tener iniciativa. ¿Y en qué consiste esa iniciativa? Pues mire en la capacidad para anticipar acciones eficaces. Esa es la iniciativa, buscar acciones eficaces. Pero al mismo tiempo se tiene que ser creativo en relación con la orientación al cliente. ¿Y qué es ser creativo? Pues mire, diseñar nuevas formas de respuesta a todos los problemas y las objeciones que se presentan en un servicio. Eso no es de pronto como dan algunas respuestas, eso no es problema mío, yo no sé de eso, eso a mí no me interesa, eso no me corresponde, etcétera. No, no, señor. Tenemos que diseñar nuevas formas de respuestas a todos los problemas y objeciones que nos presente el cliente. Siempre, siempre debemos darle respuesta. Ahora, eso nos lleva, mire, ¿a qué? A la búsqueda de soluciones a todo ese tipo de inquietudes. ¿Y qué es buscar soluciones dentro de ese equipo con el cliente? Pues mire, es equilibrar emoción y razón con el cliente para tener alternativas de que lleguemos al gana-gana, que gana el coordinador, que gana el asesor, que gana el administrador, que gana la empresa. Pero lo más importante es que el cliente sienta que él está ganando de acuerdo a cómo le están prestando ese tipo de servicios y de acuerdo a cómo le están dando solución a todas sus inquietudes. Pero mire, para llegar allá, para lograr eso, se necesita lo que decíamos anteriormente. Se requiere
pasión por el servicio. Es que si uno no tiene pasión y no tiene amor por lo que está haciendo, muy difícil en cualquier actividad va a lograr éxito. Y sobre todo en nuestra actividad. Nosotros tenemos que tener pasión por el servicio. ¿Y qué es tener pasión por el servicio? Pues mire, esa pasión por el servicio es la actividad de hacer que el cliente siempre mejore su experiencia. Es decir, que cada momento se vaya sintiendo más satisfecho, más importante dentro de la empresa, que sienta que realmente esa mano amiga lo está apoyando en este momento de dolor. Eso es pasión por el servicio. Entonces, mire, llegamos al segundo punto. Inteligencia emocional. Paulita, tenemos otro ahí, hagamos alguien en relación con el primer punto del que estamos hablando. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, contar alguna experiencia? Parece que no, don Armando. Si quiere, seguimos. Bueno. Entonces, mire, en relación con la inteligencia emocional, a nivel grupo y a nivel individual, lo primero que tenemos que tener es, y lo que tiene que tener conciencia todo el equipo, es conciencia de sí mismo. Ese coordinador, ese asesor, ese equipo tiene que tener conciencia de sí mismo. ¿Y qué es conciencia de sí mismo? ¿Qué es tener conciencia de sí mismo? Es tener alto conocimiento de las emociones y reacciones típicas en los momentos específicos. Esa conciencia de sí mismo le da la oportunidad para saber hasta dónde puede manejar servicio un momento crítico o un momento específico que se le presente en su actividad. Pero eso necesita del B. Es importantísimo el autocontrol. Es que en nuestra actividad el autocontrol, mire, de un coordinador, de cualquiera, ya sea el transportador, el tanatólogo, el administrador, la coordinadora de sala, etcétera, debe tener ese tipo de autocontrol, que es la alta capacidad para regular sus emociones y sus tendencias. Él es el que maneja el servicio, él es el que sabe. Muchas veces hay clientes y hay funcionarios que, pues es decir, se salen del control normal que deben tener por A, por B o por C. No. El autocontrol en el manejo del servicio es esa alta capacidad para regular sus emociones y sus tendencias. Entonces, cuando uno tiene conciencia de sí mismo, tiene autocontrol, pues tiene conciencia social y requiere de conciencia social. ¿Y qué es conciencia social? Pues conciencia social es la capacidad para identificar con exactitud las emociones en sus clientes y entenderlos. Es que lo primero que tengo que tener yo es con exactitud identificar todas las emociones de mi cliente. Y tengo que entenderlo. Y ahí empiezo yo estratégicamente entonces a manejar el servicio.
entendiendo exactamente al cliente. Eso me lleva a un manejo adecuado de las relaciones, coordinador, asesor, administrador, empresa, en relación con el cliente. Ese manejo de las relaciones, cliente, empresa, cliente, coordinador, cliente, asesor, etcétera, etcétera, es la capacidad para influir positivamente en su cliente, buscando todo el objetivo que tenemos desde la empresa, es buscando mejorar la experiencia de la prestación de ese servicio. Entonces, eso me lleva al manejo de las relaciones. Mire, pero aquí hay que tener en cuenta en ese manejo la comunicación. Entonces, debemos tener una comunicación empática. ¿Y la comunicación empática qué es o qué encierra? Mire, hay que tener en cuenta estos punticos en la comunicación empática. El lenguaje verbal. Ojo, porque es que nuestro producto es netamente emocional. Y el cliente llega en un momento de dolor donde él está buscando el apoyo y la solución a ese gravísimo problema que se le está presentando en este momento, que es la pérdida de su ser querido, el tesoro más preciado. Y si el coordinador, en el momento que llega el cliente, le va a hablar duro, no lo deja que se siente, que se calme un poquito, no lo invita a que él se sienta tranquilo porque está dispuesto a colaborarle, eso tiene que saberlo hacer. Porque si le habla muy duro, el cliente va a pensar que lo está gritando. Y recuerde, eso es el manejo verbal. Entonces, ¿en qué consiste ese lenguaje verbal? En el uso de palabras sencillas y alentadoras. Pero lo más importante también es de acuerdo a cómo las diga. Entonces, por eso debe tener coherencia. Y esa coherencia, ¿en qué consiste? En expresar credibilidad con gestos y palabras. Es decir, que no solo le demuestre que lo quiere ayudar hablándole, sino con gestos y con obras, dándole el vaso de agua del que hablamos, etcétera, invitándolo a que se siente, invitándolo a que se tome una agüita de aromática, etcétera, que se tranquilice, que él ya está atento y todo su equipo para darle solución a la situación que se le está presentando. Pero eso también hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar, sobre todo en el manejo de voz. Y no a la carrera ahí como, bueno, ¿qué quiere? Ya, sí, ¿dónde está? Cuénteme, ta. No, así no hay que hacerlo. Recuerde que es un servicio funerario, que el cliente emocionalmente está súper golpeado, que está viviendo su momento de dolor. Entonces, ese asesor y el que lo está atendiendo tiene que tener la capacidad para hablar pausado, suave, lento y sobre todo claro con su cliente. Todo lo que le tenga que decir a su cliente, hágalo en forma pausada, suave, lenta y clara.
Eso tiene que tener en cuenta en el manejo de la voz. Pero él tiene que recordar siempre que tiene que ir más allá. Entonces, ¿qué sucede? Que él tiene que ser permanentemente una escucha activa. Él tiene que tener una escucha activa. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene que tener la capacidad, después de atender un poquito a su cliente, de sentarlo y de calmarlo, de tener capacidad de guardar silencio y estar con ojos y oídos para conectarse con su cliente, porque es que tiene que mirar al cliente y tiene que aprender a escuchar con los ojos, porque es que de acuerdo a los movimientos y a las reacciones del cliente, él tiene que saber conectarse y entonces tiene que tener esa capacidad de guardar silencio y escuchar con ojos y oídos para conectarse correctamente con su cliente. Entonces, cuando él es un escucha activo, después de haberse conectado con su cliente, tiene que tener la habilidad para preguntar. Y entonces ahí es donde va a enfocar su cliente en el acá y en el ahora. Es decir, en el presente y en el momento que está viviendo. Sabemos que viene de un shock grave por la muerte de su ser querido. Pero ya con todo lo que hemos mirado, la comunicación empática y etcétera, enfóquelo. Ya tiene que entrar en materia plena. Enfocar al cliente en el acá y en el ahora, en el presente y en el momento que está viviendo. ¿Y cuál es su función en ese sentido? Apoyarlo, brindarle la mano amiga y iniciar entonces el proceso de servicio. Pero, entonces, dentro de esa comunicación, él tiene que asumir la responsabilidad. Entonces ya él tiene que hacer lo que le corresponde, pero tiene que hacerlo bien. Y él en todo momento, recordemos lo que decíamos anteriormente, tiene que tener preparada una respuesta para el cliente, porque siempre teniendo una respuesta, ¿y qué es esa respuesta? Es actuar a tiempo de acuerdo a los procesos. Muchas veces el cliente dice, bueno, ¿y ahorita qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué van a hacer con él? ¿Para dónde lo llevan? Después, ¿qué hay que hacer? Yo estoy sola, mi familia, yo no le voy a firmar nada. Dígame qué es, explíqueme. Entonces, por eso es que siempre debe tener una respuesta, actuar a tiempo de acuerdo a los procesos, pero siempre téngale respuestas a su cliente. Ahora, no lo maneja uno solo. Esa trazabilidad del servicio no la maneja una sola persona. Recordemos que hay mínimo 7 dentro de la trazabilidad de un servicio que tienen que ver y que manejan parte del servicio. Entonces, por eso muchas veces hay que delegar y controlar. Entonces, cuando viene el cambio de turno del coordinador, etcétera, hay que delegar y controlar y entonces hay que saberlo hacer. ¿Y qué es eso? Entregar a otro parte del proceso, haciendo seguimiento hasta el final. Es que usted, por más que entregue el servicio, tiene que continuar haciendo seguimiento del servicio hasta el final. Y fuera de eso, entonces, una vez que lo está entregando, etcétera, siempre debe de ofrecer ayuda. No solo a su cliente externo, sino a los clientes internos dentro de la trazabilidad del servicio, para que otros dispongan de capacidades cada vez que sean necesarias. Es decir, muchas veces
se le presentan ya después de haber entregado el servicio al que le corresponda y lo ha delegado, tiene usted que apoyarlos y ofrecer ayuda por cualquier inconveniente o situación que se presente. Y acuden a usted. Por eso, siempre esté atento y ofrezca ayuda. Eso realmente es lo que nos lleva a nosotros a tener muy en cuenta este tipo de competencias personales para manejar momentos críticos. Yo quisiera saber si hay otras preguntas o hay algunas preguntas acá. Y si no, para complementar con unas claridades sobre visión, sobre valores, sobre estrategia de servicio, sobre orientación al cliente, sobre inteligencia emocional, sobre comunicación empática, sobre el trabajo en equipo y sobre el cliente de hoy en día. Paulita, miremos a ver entonces sobre eso que hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo un comentario. Diga, Hernán. Vea, me parece, señor Armando, fundamental el tema que usted está tocando, porque yo creo que nosotros en el gremio hemos olvidado a ese cliente en ese momento de dolor. Y pretendemos que un servicio nos salga bien por el solo hecho de que le cumplamos con sus características o con sacarlo bien de la sala de velación o el transporte. Pero usted mencionaba algo y es acercarnos a la gente y escuchar con el corazón. O sea, en este momento el dolor de la gente es demasiado fuerte y ellos no tienen el entendimiento. Y a veces nosotros nos comportamos como personas que manejamos muy bien el sector funerario, pero no entendemos a la familia en ese momento. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar bastante en esa parte, porque es la única diferencia que existe hoy en el sector funerario. Ya hoy no nos diferenciamos ni siquiera por precio, ni siquiera por elementos que traiga el plan exequial. Ya nos toca diferenciarnos por lo que nosotros hagamos por esa familia, y creo que es importante trabajar mucho en eso. Solamente era ese aporte. Sí. Aló. Bueno, mire, sí, en relación cada día y de acuerdo a la situación que se ha vivido, de acuerdo a la pandemia y al COVID-19, la gran conclusión es que debemos acercarnos más a la familia y prestar un servicio más humanizado y más decoroso. Por eso es importante ahí, en lo que estábamos hablando y en lo que he expuesto, en esa revisión, cuando hablamos de la misión, ¿qué es la misión de una empresa y qué es la misión de la empresa y cuál es la misión del coordinador o del que está atendiendo el servicio? Pues la misión es el motivo por el que existe la empresa, su razón de ser y sobre todo que le indica la actividad que realiza. Por eso es importante entonces hacer ese seguimiento de esa revisión de la misión. Pero al mismo tiempo debemos complementarlo con la visión. Recuerden que ahí hablamos de que hay que revisar lo que es la misión, etcétera. Este es un complemento a eso. ¿Por qué debemos también entonces, qué es la visión? La visión define la identidad de una empresa y resume cuáles son sus productos, los servicios que ofrece y cuál es el futuro que tiene proyectado como compañía. Esa es la visión. Y entonces, de igual forma, ¿cuál es el futuro que yo como funcionario, como coordinador, etcétera,
le doy a ese tipo de visión, porque es que yo tengo que también, dentro de esa estrategia, tener mi visión. Entonces, eso nos lleva a los valores. Eso nos lleva a los valores. ¿Y qué son los valores? Pues mire, los valores son los principios éticos y profesionales que evidencian su identidad, es decir, la personalidad de la compañía. Los valores de una empresa guían las decisiones y conductas. En ellos, en esos valores, se basa, ¿qué? Se basa la filosofía, la identidad y la cultura de servicio. Entonces, cuando hemos revisado todo eso, etcétera, y lo vamos llevando, llegamos nosotros a elaborar nuestra estrategia de servicio. ¿Y qué es elaborar una estrategia de servicio? ¿En qué consiste? Pues para la empresa, para el coordinador, para el asesor, etcétera, esa estrategia de servicio consiste en operar y crecer exitosamente a lo largo del tiempo, a lo largo del plazo y de su permanencia en la empresa y la empresa en el tiempo, de acuerdo a su sostenibilidad, que se la da la calidad de servicio. Entonces, por eso también hablábamos ahí de la orientación al cliente, que el equipo hay que prepararlo en todo lo que es la orientación al cliente. ¿Y qué es esa orientación al cliente? Pues la orientación al cliente es una estrategia de negocio. Es poner al cliente como centro de la misma. Es una actitud permanente por detectar y sobre todo satisfacer las necesidades y las prioridades del cliente. Eso es la orientación del cliente. Por eso requiere entonces que ese equipo esté capacitado y aplique la inteligencia emocional. ¿Y a qué se refiere o qué es esa inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de los individuos, de los coordinadores, de los asesores, de todo el equipo para reconocer sus propias emociones y fuera de reconocer sus propias emociones, reconocer las de los demás, en este caso, las de los clientes. Ahora, por eso tiene que entrar en la comunicación y la comunicación empática. ¿Y qué es esa? Recuerden lo que miramos de la comunicación empática. ¿Qué es esa comunicación empática? Pues la comunicación empática es ser capaz de darse cuenta de las diferentes formas en que la gente y los clientes sienten las cosas de acuerdo a cómo se las manifiestan y comprender todas las expectativas del otro, es decir, ponerse en el lugar del cliente. Por eso debe estar ese equipo integrado, capacitado. Eso lo hace un equipo multidisciplinario. Por eso es que se debe trabajar en equipo. ¿Y qué es el trabajo en equipo? Pues el trabajo en equipo es el hecho por un grupo de personas donde todos tienen un objetivo común. Y en el caso del equipo funerario, el objetivo común es dejar satisfecho al cliente. Prestarle un servicio
humanizado y decoroso. Y es de acuerdo a lo que estábamos comentando ahorita con Hernán. Eso, tenemos que humanizar el servicio. Y tenemos que prestar un servicio decoroso. Tenemos que acercarnos más a las familias al cliente. Mire, ante toda la situación que se presentó a raíz de la pandemia, mire los conceptos de la prensa amarilla en relación con las funerarias y todo lo que es a nivel exequial. El comentario y lo que sacaban las noticias, se están llenando de plata, mire, no les interesa el dolor ajeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás ellos tuvieron información de parte de los estamentos normativos de muchas de las situaciones que estaban dándole un cambio al servicio. Y eso entonces a nosotros y al sector nos ha dejado un cliente diferente. Ese cliente que llega hoy a nuestras funerarias, al cementerio, que habla con el coordinador, que acude al asesor, etcétera, no es el mismo cliente que teníamos antes de la pandemia. Ese cliente hoy en día es un cliente diferente. Ese cliente hoy en día llega a la empresa, primero, llega con temor, llega con miedo, llega con discriminación, llega con ansiedad, llega con estrés, llega con pánico, llega con desconfianza, llega con depresión. Y sin que lo hayan atendido todavía, se siente engañado. Así está llegando ese cliente hoy en día a que le prestemos un servicio. Así llega ese cliente a que le atendamos en ese momento de verdad. Por eso, este tipo de charla hay que analizarlo 1, 2, 3 y más veces para ponerlo en práctica. Pero tenemos que iniciarlo muy bien con la capacitación, enamoramiento y pasión de nuestro equipo y nuestro cliente interno. Por forma, muy difícilmente vamos a poder irradiar la calidad del servicio, sostener, es decir, buscarle la sostenibilidad a la empresa y sobre todo ese grado que queremos que quede en la mente del cliente y de los dolientes de la prestación de un servicio por parte de nuestra empresa, por parte mía, por parte de mi jefe, por parte del administrador, por parte del conductor, por parte de todos los que integramos esta actividad. Y recordemos siempre que esto va direccionado también hasta el destino final, porque es que en el destino final tenemos que llegar a analizar también que en ese adiós partir está sellando él dentro de una caja fuerte y dentro de su memoria la culminación de ese momento crítico que ha vivido él y su familia.
por la pérdida de su tesoro más preciado, por la pérdida del ser querido. Es decir, el momento de verdad se está culminando. Vienen hoy en día dentro de los servicios unas asesorías post, orientación en el proceso del duelo, etcétera. Pero el sello del servicio, de acuerdo al momento crítico que ha vivido todo ese doliente que perdió un ser querido, se está sellando en el adiós partir. Y por eso desde un principio es que nosotros al iniciar debemos de estar más cerca de la familia, ser su mano amiga, en todo momento brindar apoyo, desde el inicio del servicio hasta el adiós partir en el camposanto o en el horno crematorio. Eso nos lleva a nosotros entonces a buscar la forma de tener un cliente satisfecho prestando un servicio cada día más humanizado y más decoroso. Por eso debemos estar más cerca de la familia y de nuestros clientes. ¿Algo otra cosita? A ver, Paulita. Don Armando. No, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Don Armando, parece que no. Súper, estuvo muy interesante. Esta queda grabada. Bueno, igual yo la subo al Paulita, canal. mire, tengo una pregunta. Sí, señor. Sobre todo, bueno, Angelino, ¿qué opina? ¿Me está escuchando Angelino o no? Angelino. Sí, por supuesto, don Armando. Muchas gracias. Excelente participación. Me deja una gran enseñanza. Y lo que yo me llevo, pues, es servir con el corazón, con pasión, con amor a nuestros clientes. Y eso creo que va a traer más clientes a nuestros negocios. Y lo que decía el compañero también de que ahora ni el precio es un diferenciador, porque sí, ya hay muchas empresas que se bajan mucho sus precios, pero tenemos que buscar tal vez no ser mejor que la competencia, sino buscar en qué podemos ser diferentes. Eso es lo que me queda a mí. Mire, Angelino, lo que usted me está diciendo es importantísimo, porque es que no es solo allá, es en todas partes que se está buscando competir por tarifa, mas no por calidad de servicio. Y cuando se compite por tarifa, ¿qué sucede? Se empieza a buscar economías por todo lado, y esas economías muchas veces las llevan hasta al mayor maltrato del servicio, a restringirle elementos al servicio, y son economías que se convierten después en economías costosas, porque la imagen cae. No crean que los clientes no se dan cuenta, y por eso es que nosotros no debemos buscar nuestro diferenciador en la tarifa. Lógico que tenemos que tener, de acuerdo a nuestros planes, categorías del servicio, pero la calidad del servicio tiene que ser la misma para todos. Entonces ahí es donde estamos obligados a buscar que nuestro diferenciador no sea en rebajar tarifa, sino todo lo contrario, en prestar un excelente servicio, siempre yendo más allá de lo que nos han exigido los clientes. Siempre buscar la forma de que estamos siendo su mano amiga y que somos su apoyo, y que la vivencia que nos deja a nosotros es
Primero, ser conocedores de cómo le está brindando un adiós a su ser querido, ese adiós partir. Y eso es lo que hemos buscado nosotros, la forma de mejorar, de brindarle un adiós partir humanizado y decoroso, que quede en el grado de recordación de la memoria de él y de toda su familia, porque eso para la empresa y para nosotros va a ser imagen, va a ser crecimiento y va a representar sostenibilidad en el futuro. Gracias, gracias, mil gracias, Angelino. A sus órdenes, don Armando. ¿Alguien más? No sé ahí, mire. A ver, otra pregunta. ¿A quién le digo yo? Hablemos con... A ver, Ospina, hombre, hace tiempo no me veo con los Ospina, con, yo no sé, mami, de todo eso de Medellín. ¿Qué pasó? Cuénteme, ¿cómo ve Luisa este tipo de charla? ¿Y dónde está? Bueno, cuénteme. ¿Cómo está, don Armando? Mucho gusto. Mucho gusto. Yo no sé si los dos tuvimos en alguna ocasión la oportunidad de reunirnos allá con su mami, con sus hermanos, etcétera. Yo creería que no, porque yo estoy en el negocio familiar desde el año pasado. Ya, Entonces apenas me estoy empapando como del todo el tema de las funerarias. pero venga, pero usted no es familiar de los Ospina de funerarios. Sí, yo soy hija de Rodrigo Espina. Ah, ya. Ah, bueno, mire, pues bienvenida. Muchas gracias. Le quiero decir una cosa. Puede preguntarle a Paula, puede preguntarle a Angelino, puede preguntarle a Hernán. Pregúnteles que el que llega a este sector muy difícilmente va a salir después, porque es que esto de servir a la sociedad, a la comunidad, etcétera, hace parte del perfil. Y sobre todo usted, si está entrando ahora en el negocio funerario, es con el objetivo de perpetuar su empresa y de brindarle sostenibilidad a futuro. La felicito. Muchas gracias. Muchas gracias y muy interesante todo lo que nos habló en la charla. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es cuando hablaba sobre la misión, la visión y los valores, porque muchas veces uno ve reflejado en algunas empresas, sí se refleja en el servicio claramente que va de la mano con la misión, la visión y los valores, pero hay otras empresas que lo tienen totalmente desdibujado, que simplemente lo tienen como en el papel y se quedan palabras bonitas y promesas hacia el cliente, pero realmente no lo anclan como a su labor diariamente, y a la hora de prestar el servicio no se ve por ningún lado esa misión y esos valores que venden, por así decirlo. Entonces eso me parece muy valioso y me parece que debe ser como el foco y nuestro objetivo, o sea, realmente darle a ese cliente eso que le estamos prometiendo. Bueno, pues ahí tiene usted una tareita y tiene que tenerlo en la mente permanentemente. Mil gracias. Saludos a todos allá. Muy bien. Bueno, y bueno, no podemos dejar a nuestra delegada, a nuestra participante ecuatoriana por fuera en su concepto. ¿Ah? ¿Qué pasa con nuestra delegada Liz? Liz, cuénteme, deme un comentario. Liz parece que Sí, tiene está... problemas con el micrófono, yo creo, porque lo tiene abierto. Ya escribió. ¿Me escucha? Ahí, Sí. ahora sí. Ya me saqué los auriculares. Bueno, el comentario que yo les puedo brindar acerca de este mundo que es el servicio funerario
Pues bueno, yo tengo 4 años de experiencia para la empresa Jardines de Manabí, acá Jardines del Ecuador, y lo que puedo recalcar en lo que dijo don Armando es que hay que amar lo que hacemos. Entonces, si uno ama su trabajo, ama este mundo en que es servir, todo lo demás va a fluir. Si uno ama con profesionalismo su trabajo, lo hace con dedicación, lo hace con responsabilidad, lo hace con el corazón, todo lo demás va a fluir. Si uno siente ese amor, lo va a transmitir al equipo, a la coordinación, al plan de servicio y hace que todo fluya en armonía en todo lo que es los de trabajo. Entonces, esa parte a mí me impacta mucho porque es algo que yo siempre se lo recalco a los compañeros nuevos que entran a la empresa. Le digo, si tú amas lo que haces, nada malo te va a salir. Y así ha sido. Entonces, para nosotros servir a nuestros clientes en el momento más impactante de su vida, que es perder un ser amado, es donde nosotros tenemos que sobresalir y resaltar, y es lo que tratamos de dejar una huella, dejar una marca, no tan solo comercial, sino de un impacto en ese momento de sensibilidad. Y usted tiene toda la razón en todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Y de verdad le estoy muy agradecida. Bueno, mil gracias, pero mire, tiene una tarea importantísima ahí. Lleva 4 años. Su obligación es capacitarse permanentemente, porque si uno no se capacita permanentemente, simplemente va a repetir durante muchos años lo que aprendió inicialmente. No se quede ahí. Siempre, siempre hay que estarse capacitando, porque eso la va a hacer profesional. Y profesional no es todo el que se gradúa en una universidad, no. Profesional es el que sabe hacer lo que tiene que hacer bien. Eso es ser profesional. La felicito. Mire, yo llevo 47 años y me gusta participar, ser partícipe. Y yo aprendo y estoy aprendiendo de Paulita, estoy aprendiendo de usted y estoy aprendiendo de todo este gran equipo exequial que hoy en día nos brinda la oportunidad de poder nosotros ser partícipes en todos esos conceptos con el fin de tener una retroalimentación. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes. ¿No? Liz y a todos, muchas gracias, don Armando, muchas gracias. Yo quiero recordarles que el próximo martes, si no estoy mal, el martes 19 de mayo, continuamos capacitando con don Armando y tenemos una capacitación súper interesante sobre lo que tiene que ver con cultura en relación con el servicio. Se llama Los elementos y su significado en el ritual funerario y la parte 1 es el 19 de mayo. 19 de mayo, no, es el próximo jueves, si no estoy mal. Ya Sí. les confirmo, exacto. El 19 de mayo es el próximo jueves, exacto. Entonces nos vemos para los que estén interesados, para que se registren. Es el próximo jueves 19 de mayo en el mismo horario. Don Armando, muchas gracias. Y así empezamos nuestro ciclo de capacitando con Armando. Bueno, muchas espero gracias. que hayan quedado satisfechos e inquietos. Claro Muy que sí, bien. a todos Bueno, muchas gracias. chao, a todos bueno, muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, de igual forma. Chao. Chao, chao. Chao.